una de las creadoras de esta base de datos que presentamos hoy, que denominamos BACRIM. Es una base de datos de presencia criminal en México del 2020. Junto con mis coautores Alejandro Pocoroba y Darina Nava, estamos sacando esta base de datos. Ya la tenemos disponible para el público y con una colaboración que hicimos con Centro Geo, creamos un dashboard en donde se pueden graficar los principales resultados de la base, y igual pueden bajar la base de datos directamente de esta página de internet. Entonces, pues el orden del día, ya para no quitar un poco más tiempo, voy a empezar presentando un video para que entiendan ustedes qué pueden hacer con la base de datos y cómo pueden utilizar el dashboard. Después de este video le daré la palabra a mi coautor Alejandro Pocoroba, que les explicará los principales hallazgos que nosotros encontramos en esta base de datos. Y después nuestro colaborador Oscar Ciordia, quien fue quien hizo el dashboard, nos va a hablar un poco de esta colaboración que el PPD tiene con Centro Geo. Ya terminando eso, voy a abrir la presentación a nuestros panelistas, a nuestros comentaristas, todos expertos en crimen organizado y violencia en México. Tenemos un panel de lujo y la idea es darles el mayor tiempo posible para que ellos nos den su visión y sus perspectivas de esta base de datos. Los presentaré más adelante, pero tenemos a la doctora Sandra Ley del CIDE, a la doctora Cecilia Farfán de UCSD, al doctor Eduardo Guerrero de Lantia Consultores y al doctor Romain Lecour de México Evalúa. Más adelante les presentaré sus enlaces. Entonces voy a empezar compartiéndoles el video y ya después abrimos la discusión. Este video es una guía para navegar a través de la plataforma de proyección de datos abiertos de presencia criminal en México 2020. A la plataforma, denominada PPData, pueden acceder a través de la página de internet del Programa de Política de Drogas, politicadedrogas.org. En el menú principal encontrarán una pestaña llamada PPData que los llevará directamente a la plataforma. Una vez ahí, encontrarán el dashboard de presencia criminal en México 2020, el cual pueden acceder dándole clic en el botón que se encuentra en la parte inferior. El dashboard permite interactuar con los datos de la base de presencia criminal y realizar diferentes análisis. En la parte superior derecha encuentran un botón denominado Descargas, en el cual pueden descargar los microdatos, el diccionario con información sobre las variables, un informe que analiza la presencia criminal en México y un kit de prensa con información esencial para entender esta base de datos. Se incluye también en la parte superior una descripción de la base sobre la metodología utilizada para recolectar esta información y las limitantes que esta base puede tener por haber sido generada a través de fuentes abiertas. El análisis de los datos se puede realizar a través de tres maneras o tres filtros: por grupo criminal, por tipo de presencia o por estado. Si escogemos el primer filtro, tendremos que seleccionar el grupo o los grupos en los cuales estamos interesados. Al hacerlo, el mapa nos mostrará los estados en los cuales dicho grupo está presente y podemos seleccionar uno de los estados para obtener información acerca del tipo de presencia que dicho grupo tiene en el estado seleccionado y las alianzas y rivalidades que tiene con otros grupos criminales en el territorio. A través del segundo filtro podemos identificar los diferentes tipos de presencia. Todas las actividades delincuenciales fueron agrupadas en 6 tipos de presencia: actividades delictivas, narcotráfico, conflictos armados, presencia no violenta, acción gubernamental y otras. Una explicación sobre las actividades que incluye cada uno de estos 6 tipos se encuentra disponible en el botón de ayuda ubicado a la derecha de la pantalla. El tercer filtro
nos arroja información acerca de la presencia criminal en un estado específico. Se puede seleccionar el estado directamente en el mapa o en la tabla que se encuentra a la derecha del mapa. Para ejemplificar el tipo de información que podemos obtener, vamos a seleccionar el estado de Veracruz, el cual, según la tabla, tuvo presencia de 13 grupos criminales en 2020. Una vez se cargan los datos, nos aparece el grafo de presencia de grupos criminales. Aquí está la información de todos los grupos que tuvieron algún tipo de presencia en Veracruz. Si seleccionamos uno de los grupos, por ejemplo, los Zetas Vieja Escuela, nos dice qué tipo de presencia tuvo este grupo en Veracruz. En este caso, los tipos de presencia son acción gubernamental, actividades delictivas y conflictos armados. Estos resultados también pueden ser observados en la tabla inferior, en donde se despliegan todos los grupos con presencia en Veracruz y se identifica qué tipo de presencia tuvo cada uno de estos grupos. Por último, en el grafo de aliados y rivales, nos indica quiénes fueron los aliados y rivales en Veracruz de cada uno de los grupos presentes en el estado. Es importante mencionar que los aliados y rivales de cada grupo varían por estado, ya que no todos los grupos están presentes en todos los estados. Adicionalmente, esta sección identifica los tipos de grupos aliados y rivales, ya sean células delictivas, sicarios, brazos armados u organizaciones criminales, entre otros. Por ejemplo, al seleccionar el Cártel del Golfo, nos damos cuenta que tuvo un aliado y un rival. El aliado es un brazo armado denominado Grupo Sombra y el rival es una organización criminal denominada Los Zetas. Tanto el análisis de tipos de presencia como el análisis de aliados y rivales lo podemos realizar para todos los grupos con presencia en 2020 y para todos los estados de la República. Adicionalmente, esta información, junto con sus fuentes, se encuentra disponible en la base de datos que está disponible para descargar en esta misma página de internet. Espero que este video haya sido de utilidad y que puedan aprovechar esta fuente de información que estamos poniendo a su disposición a través de la plataforma de visualización de datos PPData del Programa de Política de Drogas del CIDE. Bueno, pues ya con esta presentación y este video creo que quede más claro un poco cómo pueden utilizar los datos y cómo pueden navegar por la plataforma PPData. Entonces ahora le voy a ceder la palabra a mi coautor, Alejandro Pocoroba. Alejandro es sociólogo por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es maestro en desarrollo social por el Colegio de la Frontera Norte. Desde 2020 ha trabajado en el programa de política de drogas del CIDE en proyectos relacionados con prisión, crimen organizado y militarización. Y actualmente se encuentra haciendo su propia investigación sobre militares a nivel calle. Alejandro, si quieres, cuéntanos un poco sobre los hallazgos que nosotros encontramos en la base y un poco el proceso que llevamos a cabo para sacar esta base de datos. Adelante y bienvenido. Gracias. Buen día a todos y todas. Bueno, les voy a explicar un poco sobre la metodología para construir esta base. Se utilizó una técnica de programación conocida como web scraping en Python para extraer información de sitios web. Los sitios web que utilizamos fueron fuentes abiertas, noticias a nivel local, nivel nacional, nivel internacional, medios no oficiales como blogs o videos de YouTube y medios oficiales como comunicados de las autoridades. El resultado que obtuvimos fue una base con más de 9,000 fuentes. Estas fuentes fueron consultadas por el equipo de PPD una por una, sobre todo para construir en un primer momento categorías generales que nos permitieran procesar la información, pero también que nos permitieran descartar las fuentes abiertas que no tuvieran relación con la base, ya fuera porque mencionaran otros países de Latinoamérica, porque no mencionaban información de 2020, o por el simple hecho de que mencionaban, por ejemplo, Narcos, la serie de Netflix. Bueno, lo dejamos afuera. Posteriormente sostuvimos
reuniones semanales para ir discutiendo los avances y dieron a lo que dio pie a categorías y subcategorías más finas que pudiéramos sistematizar la información. El resultado, bueno, la identificación de 150 grupos en la República, en donde destaca el cártel de Jalisco Nueva Generación con la mayor presencia en 23 estados, seguido del cártel de Sinaloa en 14 estados. Ciudad de México, la capital del país, es la entidad con mayor número de grupos, son 51. Sin embargo, la mayoría son bandas pequeñas involucradas en robo, en extorsión o en mercado local de sustancias. En estados como Guerrero, Morelos, Chihuahua, Estado de México y Michoacán, reportan tener entre 10 y 15 grupos. Les invito a ingresar a la plataforma porque ahí podrán revisar cuál es el tipo de actividad que estaban desarrollando estos grupos criminales. También identificamos las alianzas y rivalidades, donde identificamos 163 alianzas y 179 rivalidades. Los estados donde se concentran las mayores alianzas es Ciudad de México y Sinaloa, mientras que las rivalidades están en Estado de México y Ciudad de México. De estos grupos también colocamos la tipología de estos grupos. Ustedes podrán encontrar grupos desde bandas locales hasta grandes organizaciones del crimen organizado, pasando por brazos armados, grupos de sicarios. Por supuesto, y ya para concluir, esta base tiene limitaciones, puesto que está construida con fuentes abiertas. Por ejemplo, cualquier otra fuente no publicada en Internet durante 2020 no fue considerada. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. Ahora le voy a ceder la palabra al doctor Oscar Ciordia, quien fue nuestro colaborador y el principal investigador que realizó esta plataforma en línea. Oscar es ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico de Mérida y maestro en ciencias computacionales por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Recibió el grado de máster en Tecnologías de la Información y Sistemas Informáticos en el 2009 y el grado de doctor en Tecnologías de la Información y Sistemas Informáticos con cum laude en 2013 por la Universidad Rey Juan Carlos. Cuenta con un diplomado en aplicación de nuevas tecnologías digitales en robótica, forma en línea, con más de 40. Oscar es ingeniero en electrónica, ha participado como colaborador en más de 20 proyectos financiados por diversas empresas privadas, el Gobierno de España, la Unión Europea y CONACYT. Es director del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, Centro Geo en Yucatán, y director ejecutivo del Laboratorio Nacional de Geointeligencia. Como investigador titular, se encuentra trabajando en el área de ciencia de datos geoespaciales, que integra las ciencias computacionales con las ciencias de información geoespacial, con el objetivo de ampliar las capacidades de adquisición, análisis, procesamiento y visualización de grandes volúmenes de datos georreferenciados para el desarrollo de sistemas inteligentes que apoyen en los procesos de toma de decisiones que involucren conocimiento geoespacial. Tal como su semblanza lo dice, creo que Oscar hace cosas que nosotros no podemos hacer, por eso esta colaboración que el PPD tiene con Centro Geo es tan importante, y pues le doy la palabra a Oscar para que nos hable un poco más de lo que ellos hacen. Adelante, Oscar. Muchas gracias, buenos días. Oye, pues gracias por la invitación al evento, a la colaboración. Es un gusto poder estar en la presentación de esta base de datos. La colaboración Centro Geo y el programa de política de drogas inicia prácticamente en 2014, cuando Centro Geo en Aguascalientes invade las instalaciones del CIDE, ¿no? Y nos dan ahí un espacio. Y creo que hemos tenido bastantes resultados muy positivos, ¿no? Desde Centro Geo nosotros estamos muy preocupados, y sobre todo en el Laboratorio Nacional de Inteligencia, de poderle dar visualización a las bases de datos, ¿no? A esta información que tiene siempre un componente espacial que es fundamental para entenderlo, y cómo podemos transmitirlo y transferirlo a usuarios finales, ¿no? Agradecer muchísimo este tipo de bases de datos. Es muy importante considerar que estas bases de datos, aunque tienen limitaciones porque vienen de fuentes abiertas y como acaban de decir, puede que haya cosas que no se reportan o que estén fuera de tiempo, que no se consideran, es lo que hay. Quiero decir, no hay más bases de datos, ¿no? Y los esfuerzos para generar este tipo de bases de datos los tenemos que aprovechar de una u otra forma, ¿no? Desde Centro Geo tenemos varios años, incluso en la validación de otras bases de datos que hemos hecho con el programa de política de drogas, y hemos continuado siempre usando estos medios abiertos, redes sociales, medios de comunicación, para hacer muchísimos proyectos, ¿no? Por ejemplo, búsqueda de personas desaparecidas, tenemos también detección del lenguaje misógino,
estamos trabajando con suicidio, y toda esta información, que no hay unas bases de datos libres, públicas, abiertas, que se puedan utilizar para estudiar estos fenómenos, pues las tenemos que tomar de estos medios electrónicos de comunicación, de fuentes abiertas de Internet, y creo que el siguiente paso es aprovecharlas al máximo, ¿no? En investigaciones, en análisis, en estudios. Y bueno, pues esta página que se acaba de lanzar no es lo importante es la base de datos, ¿no? Nosotros damos una herramienta que permite hacer un estudio, una vista rápida de la información, pero está abierta, se puede descargar, pueden utilizar sus propios programas para hacer los análisis. Por favor, utilícenla, la estamos monitoreando en tiempo real. Tenemos ya visitas de Estados Unidos, visitas de prácticamente todo México, ¿no? Y es apenas el lanzamiento. Entonces, ojalá se descargue, ojalá se utilice, y estén atentos porque hay bastantes más colaboraciones que tenemos con el programa Política de Drogas, que permite hacer un estudio, lanzando otros tableros de información y otras bases de datos que son de bastante interés en este tipo de temas de investigación, ¿no? Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Oscar. La verdad, para el programa de Política de Drogas, una de las cosas más importantes para nosotros y para nuestros financiadores es que la información que nosotros estamos sacando se utilice. Siempre hemos tenido ese problema de que sacamos bases de datos y muy poca gente las descarga y muy poca gente las usa, y la verdad sí gastamos nosotros mucho tiempo haciéndolas, y justo con esta nueva colaboración con Centro Geo y el lanzamiento de PP Data, que es esta plataforma de datos, esperamos cambiar la tendencia, ¿no? Y salir un poco de la academia, y que no solamente investigadores que saben utilizar bases de datos sean capaces de utilizar esta información, sino periodistas y personas de la sociedad interesadas en crimen organizado. Bueno, sin quitarle más tiempo a nuestros comentaristas, porque tenemos un panel de lujo hoy, quisiera presentarlos. Voy a presentarlos a todos de una vez para hacer la discusión un poco más fluida, y les voy a dar la palabra para que nos cuenten ustedes qué piensan de la base de datos, cómo se pudiera usar, cómo la pudiéramos mejorar, y pues cualquier otra percepción que tengan acerca de este proyecto que estamos lanzando hoy. Voy a empezar con la doctora Cecilia Farfán. Cecilia, bienvenida nuevamente al programa de Política de Drogas. Cecilia es jefe de investigación en programas de seguridad en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego, e investigadora afiliada del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cecilia es especialista en temas de crimen organizado, lavado de dinero y cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Ha trabajado como consultora para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el United States Institute of Peace, es miembro de la red de expertos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y forma parte del Comité Estratégico del Journal of Illicit Economies and Development. Cecilia es cofundadora y editora de Mexico Violence Resource Project, que genera contenido accesible y mantiene una base de datos actualizada con información relevante sobre la violencia en México. Cambio de opinión, creo que es muy largo presentar todas las semblanzas. Cecilia, te doy la palabra y cuando termine sigo con el resto porque si no me van a dejar de poner atención. Cecilia, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Laura, y me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Por supuesto, agradecerle a PPD la invitación a presentar esta base de datos y este esfuerzo que me parece tan importante. Voy a ser muy breve con mis comentarios justamente para que tengamos ese tiempo de diálogo que me parece es la parte más interesante. Bueno, el primero sin duda es felicitar al PPD y a Centro Geo por este producto. Sin duda, desde Mapping Criminal Organizations y a nombre de mis compañeros, sabemos a título personal el esfuerzo y tiempo que toma integrar una base de datos así. Entonces, sin duda, nuestras felicitaciones por este trabajo y, como mencionabas, Laura, que sean datos que son públicos y accesibles para una audiencia amplia y no solamente en la academia. Mi primer comentario tiene que ver, sin duda, con esta idea de hacer un mapeo de la presencia criminal. Y como ustedes bien saben y como sabrán algunas de las personas que nos acompañan hoy, uno de los debates centrales cuando hablamos de la violencia criminal es justamente intentar definir qué entendemos por presencia. Algo que me entusiasma mucho que hace esta base de datos es no solamente hablar de dónde operan los grupos criminales, sino que nos incentiva realmente a pensar precisamente en el tipo de actividades que hay o que tienen estos grupos criminales y las relaciones entre grupos.
Esta me parece una aportación fundamental porque uno de los lugares comunes del debate o los debates sobre la violencia en México tiene que ver precisamente con pensar que todos los grupos criminales son iguales y que todos se dedican a lo mismo. Normalmente se piensa que es el narcotráfico. Entonces, el hecho de que esta base de datos incorpore precisamente el pensar qué tipo de actividad realizan estos grupos, me parece que es avanzar esa conversación y complejizar a qué nos referimos cuando hablamos de crimen organizado en el país y qué es el tipo, ¿no?, de actividad, incluida la no violenta, ¿no?, que también ustedes mapean con esta base de datos. El otro punto que me parece importante y que sin duda agradecemos la transparencia de decir que el utilizar fuentes abiertas presenta límites. Para mí, coincido sin duda en que utilizar fuentes abiertas tiene límites como cualquier otra metodología, pero me parece que es un área de oportunidad muy importante. Me parece que muchos de los que trabajamos estos temas es esencial la relación que tenemos con periodistas de investigación locales, gente que justamente trabaja en estos estados, haciendo reportes no solamente de las actividades de crimen organizado, sino otros hechos, ¿no?, que ocurren en estos lugares. Y me parece que en ese sentido la base de datos ofrece una oportunidad muy importante y en general para todos los que hemos hecho este esfuerzo de mapear, de entablar un diálogo mucho más rico, mucho más robusto, precisamente con esos periodistas de investigación a nivel local, quienes trabajan y que también nos den, digamos, sus comentarios sobre estos grupos, cómo perciben justamente ellos esta presencia y estas actividades delictivas. En este sentido, por lo tanto, si bien coincido en que hay límites al uso de fuentes abiertas, me parece que también hay una oportunidad importante para colaborar más a fondo justamente con los periodistas locales de investigación. Me parece que el uso de fuentes abiertas también pone otro punto sobre la mesa que tiene que ver con la circularidad de las fuentes, es decir, las fuentes que los gobiernos utilizan para reportar crimen organizado. Y me parece que a partir de la publicación de estos productos también es muy importante rastrear en qué medida los gobiernos, ya sea el federal o los gobiernos locales, utilizan estos productos que son públicos para después reportar, ¿no?, que hay presencia de crimen organizado, porque eso también me parece nos ayuda a entender, uno, cómo los gobiernos utilizan o los actores estatales utilizan estos recursos y dos, también entender si estamos repitiendo, digamos, o sea, esta fuente, no sé, hay esta circularidad donde al tomar los datos que son públicos el gobierno y reportarlo, en realidad no es que se esté generando un dato oficial como tal, sino que en realidad están tomando datos que ya existen y me parece que ese rastreo es algo que se puede hacer en los años que vienen. Y cierro para ser muy, muy disciplinada con el tiempo, reiterando que nuevamente felicitarlos por ese esfuerzo y el ánimo de colaborar. Sin duda, Mapping Criminal Organizations nació justamente por la colaboración que hay entre muchos de los académicos interesados en este tema y sin duda en seguir pensando en las formas en que esta información puede ser accesible y útil para una audiencia más amplia. Entonces dejo, digamos, esa invitación abierta con PPD y Centrogeo y por supuesto termino aquí mi primera ronda de comentarios para dejarle tiempo a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Tus comentarios son súper bienvenidos, además sabiendo que ustedes también sacaron una base de presencia criminal justo creo que fue el año pasado, entonces es súper interesante que podamos como juntar todos estos esfuerzos para saber exactamente cómo se comporta el crimen organizado en México, más sabiendo que es algo tan dinámico y tan cambiante que seguramente esto que nosotros estamos sacando del 2020 ya no sirve para el 2022 porque los grupos cambian todos los días. Continuamos con nuestros comentaristas, continuamos con la doctora Sandra Ley. Sandra, bienvenida nuevamente al programa de Política de Drogas, siempre es un placer para nosotros tenerte acá. Sandra es profesora e investigadora de la División de Estudios Políticos del CIDE, donde también coordina el programa para el estudio de la violencia. Previo a su llegada al CIDE, hizo una estancia de postdoctorado en el Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame. Sandra se especializa en temas de violencia criminal y comportamiento político. Su investigación se enfoca en analizar las consecuencias políticas de la actividad criminal. Sus trabajos más recientes examinan cómo la violencia condiciona la activación de la sociedad civil, la participación política y la rendición de cuentas. Su trabajo incluye fuentes diversas de información, trabajo de campo extenso en el norte y sur del país, encuestas y bases de datos a partir de fuentes hemerográficas.
Junto con Guillermo Trejo, profesor de la Universidad de Notre Dame, es coautora del libro Votes, Drugs and Violence, The Political Logic of Criminal Wars in Mexico, publicado por el Cambridge University Press. Y su trabajo también ha sido publicado en el British Journal of Political Science, Comparative Political Studies, Journal of Conflict Resolution, Latin American Politics and Society y Latin American Research Review, entre otros. Sandra obtuvo su doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Duke en 2014. Sandra, bienvenida. Aquí en el PPD te estimamos muchísimo, te consideramos una de las grandes expertas en presencia criminal, no violenta y gobernanza en México, por lo tanto, pues es un placer para nosotros tenerte aquí y oír tus comentarios. Adelante y bienvenida. Mil gracias, Laura. Gracias por la invitación para comentar este importante trabajo que el Programa de Política de Drogas ha realizado en el último par de años, que han sido particularmente duros en muchos sentidos para mantener, a pesar de todo, la productividad. Felicitaciones reiteradas por ello a ti, Laura, a Alejandro, Oscar y a todo el equipo que ha hecho posible una vez más una base de datos tan relevante para el estudio de la violencia que sigue afectando a todo México. Les aplaudo por su gran trabajo en equipo, por la evolución que han tenido desde su creación en el desarrollo de esta y otras bases de datos, por su capacidad de incidencia y su compromiso en abrir oportunidades de fácil acceso para nuevos públicos interesados en estos temas. Es un gusto además compartir el espacio con personas tan admiradas, expertas en el estudio de violencia, para reflexionar colectivamente esta nueva base de datos, las oportunidades que nos abre y los retos que quedan por delante en el análisis de la violencia criminal en México. Dada la disciplina de Cecilia, yo espero, no voy a ser tan disciplinada, pero nos quedaron minutos de Cecilia. Entonces, quiero ahondar primero sobre las ventajas. La base de datos de presencia criminal en México, BACRIM, es muy rica en detalles. Ya decían, captura cuidadosamente el amplio número de grupos criminales, actividades, alianzas, rivalidades. Y con tal detalle, la base revela la gran complejidad del mundo criminal. Aquellos tiempos en que se podía contar las organizaciones con los dedos de las manos han quedado muy atrás, y no solo los grupos se han multiplicado, sino también sus funciones y perfiles. Y así BACRIM abre nuevas posibilidades para las personas estudiosas de la violencia criminal para analizar de manera efectiva las lógicas de la competencia o monopolio criminal, así como sus consecuencias, porque este ha sido un reto persistente en muchos de nuestros estudios, en donde ante la falta de datos aproximamos la competencia criminal por sus manifestaciones en la violencia, ¿no? En lugar de poder medir la competencia como tal mediante la presencia de grupos. Así es que se agradece mucho que BACRIM permita seguir ampliando las posibilidades de análisis más finos y precisos. El dashboard que han construido igualmente es rico en detalles, es muy intuitivo, abrirá esto la puerta para un grupo más amplio que pueda tener acceso a estos datos que son relevantes más allá del ámbito académico. Y esta riqueza de datos genera, por supuesto, más preguntas. En algunos casos, estas conversaciones darán pie a aún más trabajo para seguir enriqueciendo la base, y en otros se generan más bien pendientes que, como personas estudiosas de estos temas, deberíamos reflexionar juntas desde nuestros distintos ámbitos para tener mayor claridad de nuestro objeto de estudio. Permítanme abonar un poco al respecto. Creo que hay una parte de trabajo conceptual. Detrás de cada base hay un profundo trabajo conceptual. Cada categoría tiene una implicación sobre qué medimos y eventualmente sobre qué observamos en nuestros análisis, y por consiguiente a qué conclusiones llegamos. Y en esta base se clasifican tanto las organizaciones delictivas como el tipo de presencia de cada una. Lo segundo, el tipo de presencia, como ya decía Cecilia, queda muy bien documentado desde el dashboard, donde se despliega una lista amplia, no excluyente, de actividades identificadas. Como con otras bases anteriores del PPD, a una se le antoja hurgar todavía más, ¿no? Y ver de esas narcomantas, la combinación de actividades delictivas, los tipos de narcotráfico, entre otras. Y confío en que Laura y su equipo después nos darán más detalles en numerosas publicaciones que seguro vienen en camino. La tipología del grupo criminal incluye 6 grupos. Ya lo decía Alejandro: célula delictiva, barrios armados, grupo de sicarios, escisiones, organización criminal y otros. Y aquí es donde me surgen más preguntas. Me gustaría entender qué significa cada grupo, conocer más de su proceso para llegar a esa tipología y la posibilidad de clasificar a cada uno, dadas las limitaciones de información que pueda haber en las notas, cómo diferencian entre las categorías. Me llamaba la atención qué tan se puede diferenciar entre barrio armado y grupo de sicarios, que bien podrían traslaparse en la narrativa periodística.
en qué medida se traslapan o no ciertos grupos, por ejemplo, la noción de decisiones, en la que pueden caber varios tipos de agrupaciones, qué hay del papel de las pandillas, un fenómeno creciente que Eduardo Guerrero ha documentado igualmente ampliamente en su trabajo, y dentro de este grupo, dentro de esta tipología, en dónde quedarían clasificados y por qué. Entonces me queda la duda de cómo podemos ahondar un poco más, ¿no? Tienen también otras que son nombres de personas, entonces esas personas, cómo quedan y cómo los entendemos, ¿no? Dentro de este listado. Independientemente de las preguntas que aquí refiero sobre la tipología de los grupos en la base, creo que hay una tarea más profunda que rebasa la base de datos, que creo que es más bien una tarea colectiva que ojalá esta abra la oportunidad de pensar juntos en ello. Hay un trabajo de conceptualización que nos debemos, quienes estudiamos estos temas, no solo para clasificar, sino también para entender qué significan las distintas estructuras y funciones de cada grupo criminal, y así poder derivar hipótesis robustas en nuestros análisis. El reto es mayúsculo cuando, como nos permite ver la base de BACRIM, hay una enorme complejidad en la evolución y funciones mismas de los grupos, ¿no? Pero bueno, dejando la parte conceptual, solamente quiero plantear preguntas más concretas, como la parte empírica. Qué maravilla poder entender a estos grupos en el 2020, un año sumamente complejo para todos, probablemente también implicó, ¿no? O sea, no solamente implica retos para uno en lo personal, implica retos para la misma organización del mercado criminal. Y en ese sentido creo que reitero, para quienes estamos realizando trabajo sobre la violencia en el 2020, es entender qué cambió para estos grupos y por qué, lo cual a su vez uno se pone a pensar que tal vez necesitamos tener una línea base previa. Yo veía que en su kit de prensa decían que ya están recopilando la información de 2021 y como decías, Laura, siempre es así de, uy, nada más es 2020, nada más, ¿no? Entre comillas. Pero tal vez me pregunto, ¿es porque quieren 2021 sin duda será útil, pero me pregunto si 2019 es una línea base o cuál sería nuestra línea base para saber qué cambió en el 2020, porque creo que es una pregunta que surge todo el tiempo. Tú, Laura, con Samantha han estado examinando justamente esa y uno se pregunta contra qué estamos comparando, ¿no? Yo siempre he pensado que hay cosas en el 2020 que se nos hicieron visibles y que simplemente es porque se hicieron visibles en ese contexto, pero como tú sabes, ¿no? Como las despensas, y esto no es un fenómeno que solamente es del 2020, ¿no? Y ya en cuanto a los estados, comunidad de análisis, ¿no? Pues siempre está, allá había una pregunta en el Q&A, ¿no? ¿Y qué hay de los municipios? Obviamente el crimen organizado tiene estas lógicas locales. Dicho eso, creo que es importante ver que hay una enorme variación geográfica entre los estados y con el acceso público y los vínculos a las notas, que es importante decirle al público, cuando descargan la base de datos están las notas de las cuales tomaron para tomar muchas de estas decisiones de clasificación. Creo que eso le abrirá al público poder hacer una clasificación a lo mejor más profunda o andar en detalles. Tal vez como recomendación, como decía Cecilia, de aquellos que hemos lidiado con las bases de datos a partir de periódicos, Eduardo también lo sabe, hay que descargar los links porque luego los links se rompen, ¿no? Entonces, pero ahí hay una enorme riqueza de los links que están disponibles simplemente en la página. En fin, reitero mi más sincera felicitación por todo su trabajo. Les agradezco nuevamente por el enorme esfuerzo colectivo que han implicado esta base de datos. Mi más sincera admiración por nadar contracorriente y sacar adelante un proyecto tan relevante y seguir abonando una línea de investigación crucial en el trabajo que se realiza en el CIDE, pero sobre todo sumamente importante para el país. Y adelante, sigamos conversando. Gracias. Sandra, muchísimas gracias por tus comentarios. La verdad, todas tus preguntas son relevantes. Todo lo estoy anotando. Voy a terminar esta primera ronda con ustedes para ver si Alex, Darina o yo empezamos a contestar un poco lo que estás planteando y lo que están planteando en el chat, pues continuar la discusión con ustedes después de esta primera ronda. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Romain Lecourt. Romain, bienvenido. Ya nos hemos encontrado tú y yo en diferentes espacios. Una vez más es un placer compartir un nuevo espacio contigo. Romain es coordinador del Programa de Seguridad y Reducción de la Violencia en México Evalúa. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona y es también cofundador del Centro de Investigación Independiente Noria Research. El trabajo de Romain se enfoca en el estudio de las dinámicas de la violencia, el análisis de las políticas públicas de seguridad y la reconfiguración del Estado en México. Ha llevado a cabo varios años de trabajo de campo en Michoacán y Guerrero, documentando las condiciones de violencia en seguridad.
Romain, es un placer para nosotros tenerte acá, dado todo tu expertise que tienes con los cultivos de amapola, todo lo que está pasando en Michoacán, Guerrero, que son estados como tan problemáticos y con tanta dinámica criminal en México. Sí nos interesa saber cómo qué piensas de esta base, cómo la podemos utilizar y cuáles son tus percepciones. Bienvenido y adelante. Gracias, Laura. Gracias a todas y todos. Es un gusto estar acá. El gusto es mío realmente. Empezar nuevamente felicitándolos por el trabajo. Yo no soy muy experto en creación de bases de datos, pero sé que es un esfuerzo titanesco para sacarlas. Entonces, les felicito muchísimo y más en el contexto actual y las dificultades que atraviesa el CIDE, obviamente, ¿no? Creo que es un momento importante para justamente recordar la capacidad de trabajo en equipo también y de poder sacar estos trabajos. Como no soy para nada experto en temas cuantitativos, me voy a enfocar en, digamos, una discusión que tiene más que ver con, digamos, la herramienta en sí y el acceso y la importancia de la herramienta para la comunidad o las comunidades que puedan trabajar sobre estos temas, sean estudiantes, académicos, periodistas, expertos y cualquier ciudadano que quiera meterse a este tema que, como todas y todos sabemos, es central en la vida del país. Y una discusión que tiene que ver también con algunas preguntas que ya mencionaron Cecilia y Sandra, que tienen que ver con pues temas de clasificación, temas de cómo nos acercamos a la realidad local, o más bien cómo hacemos comunicar seguramente la realidad local, el trabajo de campo, la escala municipal o incluso la escala todavía más local con la herramienta y lo que nos ofrece una base de datos así. Voy a empezar por la parte de acceso que ya se mencionó, pero que me parece realmente de altísima importancia y es una discusión que ya tuvimos con algunas de ustedes. Creo que hay que remarcar muy fuertemente lo valioso que es hoy en día que la academia esté produciendo este tipo de bases de datos, no únicamente por la capacidad, digamos, de reflexión teórica, la capacidad de análisis que puede tener la academia en estos temas, pero por el hecho de que la base de datos esté gratis, de acceso libre, y que cualquiera pueda ir y descargar lo que hay detrás del trabajo de ustedes. Es decir, no únicamente revisar lo que han hecho, que es el trabajo básico de la academia, ¿no? Los pares revisan el trabajo de sus pares, pero que realmente la base de datos sea una herramienta viva, es decir, que alguien, no yo en este caso, pero alguien pueda sacar los datos, jugar con ellos y sacar otra cosa, ¿no? Y eso se me hace valiosísimo en una época en que hay muchas bases de datos que circulan sobre este tema u otros, temas criminales, temas de seguridad pública, y me atrevería a decir que no sé si en la gran mayoría, pero en muchísimos casos de las bases de datos que se citan más y se usan más son datos que provienen de bases que están cerradas. Cerradas porque las organizaciones que las manejan pues no abren la base, sean organizaciones por otra parte no gubernamentales o privadas, lo cual quizás lo justificaría un poquito más. Pero en este caso creo que hay que remarcar muchísimo a eso y hay que ir más allá y más lejos en este acceso gratis y libre y defenderlo cada vez más, ¿no? Se me hace fundamental realmente. Y el segundo aspecto es esta capacidad pues de dialogar con el resto de la comunidad, como lo mencionaron Cecilia y sus equipos han producido también una base de datos. Existen diferentes herramientas que se van construyendo año tras año y sí creo que hay una oportunidad tremenda de hacer más coordinación, de hacernos más fuertes colectivamente y de nuevo de poder defender esta práctica de la investigación abierta a partir del momento en que obviamente se terminan estos trabajos y empiezan, como dijo Sandra, toda la vida, digamos, de producción que ustedes harán con esto y que cualquiera podrá sumarse a hacer con esto. Se me hace un punto fundamental en el contexto en el cual estamos, también donde hay en México, creo, una
no sé si una sobredosis, pero una cantidad absolutamente enorme de información que circula sobre temas de violencia, de crimen, de grupos criminales, de crimen organizado, de seguridad pública, y casi que en algún momento hay una oferta que va más allá de lo que podemos incluso usar y procesar, ¿no? En este caso, por eso creo que la apertura de la base le da vida a que cualquiera la pueda usar. Esa es la parte, digamos, de defensa, por decirlo de alguna manera, de la metodología y del acceso. En términos de cuestionamientos sobre las categorías, por ejemplo, o sobre la capacidad que tenemos de trabajar con fuentes abiertas, como bien lo decían las compañeras, siempre hay limitantes en cualquier metodología, y hay que trabajar con ellas. En este caso, lo que me llama la atención y me da ganas, de hecho, de poder platicarlo con ustedes y muchísimos más colegas, es la terminología de la violencia en México y lo que estamos trabajando como casi el lenguaje de la violencia, la apelación que le damos a lo que está sucediendo, o la apelación o las apelaciones que usamos a partir de categorías que crea la prensa, el gobierno o los mismos grupos, ¿no? Sicario, cártel, o sea, todo este gran debate que Osvaldo Zavala, por ejemplo, ha reunido en un libro muy estimulante que acabo de publicar sobre este tema del lenguaje de la violencia en México, y que se me hace un gran tema. En este caso, creo que sí hay un cuestionamiento fuerte que hay que hacer sobre justamente qué reporta la prensa y qué es lo que no aparece nunca, y que por ende no aparece ni en la prensa y después no aparece tampoco en las bases de datos. Eso por un lado, es decir, el desafío de lo que no vemos, ¿no? De lo que no vemos, incluso porque no sabemos categorizarlo, por ejemplo, o no sabemos cómo ir más allá de los reportes de la prensa para categorizar estas actividades. Creo que hicieron un gran trabajo en afinar justamente estas categorías, dándole clic a ese punto de ayuda en las categorías, y la lista que ustedes hicieron creo que es una herramienta en sí, realmente para la discusión, para ir a fondo de la descripción de qué estamos hablando cuando estamos hablando de conflictos armados, ¿no? Enfrentamiento, o sea, esas listas creo que tienen mucho más valor que únicamente la categoría de ayuda, por decirlo de alguna manera. Es un gran debate. Y la última es, obviamente, cómo podemos hacer dialogar esta base de datos con el trabajo de campo, ¿no? Y es algo que me encantaría poder seguir platicando con ustedes, con la gente del CIDE y de otras universidades, porque creo que sigue siendo el gran reto, ¿no? Algo que siempre decimos: hay que hacer métodos mixtos, hay que hacer dialogar un trabajo cuantitativo con trabajo mucho más cuali o trabajo de campo, etnográfico. Y creo que ahí está un poco, para mí, el paso muy estimulante para poder usar mejor esta base de datos cuando no tenemos, digamos, herramientas cuantitativas a la mano. ¿Cómo podemos ir más allá en esta combinación que nos daría seguramente conclusiones, preguntas y luego conclusiones o hipótesis muy estimulantes, de nuevo, acerca de lo que está pasando en el país y lo que pasa más allá de si es el 2019, si fue el 2020, si es ahora, si es en vivo? O sea, realmente como afinar quizás lo que pueda pasar yendo a estas regiones, ¿no? Termino aquí, seguramente tendremos muchas más discusiones, pero de nuevo felicitarlos por este gran trabajo, y gracias por invitar. Román, muchísimas gracias por tus comentarios, todos son muy acertados. La verdad, pienso que desde la academia siempre tenemos este miedo a publicar información y que nos gane la idea, ¿no? Entonces voy a guardarme la información hasta que salga el paper, y el paper se demora 2, 3, 4 años en salir, y cuando sacamos la información ya es información histórica. Y aquí te hablo desde la experiencia porque así hicimos con la base CIDE-PPD de eventos violentos, que iba hasta el 2011. El paper creo que salió en el 2017, hicimos pública la base y ya era una base bastante vieja que no la pudimos actualizar. Y hoy en día yo todavía tengo 10 ideas de papers con esa base de datos que nunca me dio el tiempo ni los recursos para poder desarrollar. Entonces, tal como
como ustedes mencionan, como menciona Sandra, yo creo que de esta base nacen ideas y publicaciones para todos, entonces era como este dilema de o guardamos la base y esperamos a publicarla, o la publicamos de una vez y que sea una base más o menos actualizada, sabiendo que ya estamos en el 2022, ¿no? Pero pues sí creo que nos tenemos que quitar esta idea de la cabeza de que estos datos son míos y que yo los voy a usar y que si los publico alguien más los va a usar y no voy a poder publicarlos, porque creo que pues eso no es un juego de suma cero, entonces creo que no es necesariamente cierto. Bueno, sin quitarle más tiempo, vamos con el último de nuestros panelistas, igual de importante y además considero que es como el gran experto en esta creación de bases de datos relacionados con violencia y crimen organizado, el doctor Eduardo Guerrero. Eduardo, bienvenido al PPD. Siempre hemos hecho cosas muy similares con Lantia, siempre leemos tus artículos y tenemos en cuenta todo lo que Lantia está sacando. Eduardo es socio y director general de Lantia Consultores y de la plataforma digital Lantia Intelligence y columnista semanal del diario El Financiero. Realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Administración Pública y Ciencia Política en el Colegio de México y en las universidades de Delaware y Chicago. En el sector público, Eduardo fue funcionario directivo de la Oficina de la Presidencia de la República, el CISEN, la Sedesol, el IFAI y el IFE. En Lantia Consultores colabora desde 2008 con empresas y gobiernos, así como con organismos internacionales, en el desarrollo de diagnósticos de seguridad y el diseño de soluciones para reducir la violencia y la incidencia delictiva. Eduardo, bienvenido al PPD. No sé si te habíamos tenido con nosotros antes, si esta es la primera vez, bienvenido y que no sea la última. Como te digo, Lantia siempre es como, si sacamos algo, siempre decimos, pero ¿qué publicó Lantia? ¿Qué dice Lantia? A ver si estamos de acuerdo, si nos hace falta algo, porque creo que ustedes son los grandes expertos en este tipo de información. Bienvenido y pues adelante. Muchas gracias, Laura, por la invitación, por la presentación. Por cierto, dado que estoy en un panel académico, sí quiero aclarar que yo no soy doctor. Yo no escribí una tesis doctoral, no tengo el título de doctor. Esto no lo aclaro todo el tiempo, porque todo el tiempo me dicen doctor, y si estuviera todo el tiempo aclarándolo, nunca terminaría. Pero este es un panel académico y sí me importa aclararlo, ¿no? Yo trabajé ya con ustedes, pero a inicios del programa me invitaban mucho Alejandro y Catalina allá a Aguascalientes. Luego perdí el contacto, pero encantado de recobrarlo ahora con ustedes, ¿no? Antes que nada, felicidades, ¿no? por este gran esfuerzo. A todo el equipo de política de drogas, realmente es digno de reconocimiento este trabajo. Dada la gravedad del fenómeno delictivo en México, dado el costo humano y económico que genera al país, estamos muy lejos todavía de contar con el diagnóstico que necesitamos para pensar en acciones y políticas de prevención. Sobre todo, nos falta información mucho más detallada sobre quiénes son los actores que actualmente generan violencia o que operan los principales mercados delictivos en el país. En ausencia de ejercicios como el que nos comparten política de drogas o como los que intentamos generar otras de las personas que estamos hoy en la discusión, nos quedamos con lugares comunes y con ideas preconcebidas que pueden sonar bien o que pueden hacer sentido, pero que no necesariamente son ciertas. Creo que justamente fue la falta de un diagnóstico claro, con información sobre los actores criminales, como la que hoy nos presenta Laura Atuesta, lo que en buena medida propició que se tomaran muy malas decisiones hace algunos años, a comienzos del gobierno de Calderón, y que de forma inaudita se nos triplicara la tasa de homicidios. Seguimos pagando las consecuencias de esta falta de información. Recuerdo que por aquellos años lo que teníamos eran algunos mapas que se elaboraban con criterios opacos, donde el territorio mexicano aparecía coloreado y se decía
que una parte le correspondía al cártel del Golfo y otra al cártel de Sinaloa, y que otra parte al cártel de Juárez, como si en el país hubiera una guerra convencional con frentes bien definidos y como si las organizaciones fueran todas equivalentes. La base de datos que nos presentan ustedes representa un gran salto, pues refleja mucho mejor la complejidad del panorama criminal, la diversidad de actividades que las organizaciones desempeñan y también la diversidad de las relaciones que existen entre ellas. En el ámbito de las actividades, me parece fundamental seguir en el camino de entender mejor a las organizaciones y que, al igual que las empresas legales, operan en varias dimensiones. No solo trafican droga o tienen presencia armada, también hacen política. Y como señalan con el tema del reparto de despensas que el equipo de política de drogas documentó, para algunas de ellas es muy importante cultivar una base social. En la presentación del proyecto que se hace en la página de política de drogas, se dice que una limitación de la base de datos es el uso de fuentes abiertas. Evidentemente, sería genial poder complementar esta información con otros datos, por ejemplo, que se desprendiera de carpetas de investigación de las fiscalías. Sin embargo, no me parece que el uso de fuentes abiertas sea en sí una limitación demasiado grave. Como varios de ustedes saben, yo también coordino a un equipo que hace investigación de violencia criminal y otros riesgos sociales en fuentes abiertas. Me queda claro que vivimos en un mundo muy conectado, donde casi cualquier cosa que repercuta en la vida pública termina publicada en alguna parte. El problema es que esta información está terriblemente dispersa y no hay una fórmula sencilla para recopilarla de forma exhaustiva. Creo que técnicas como el web scraping que ustedes utilizan son una apuesta interesante, pero me parece que este tipo de investigación necesita más recursos, pues al final del día todavía necesitamos de un trabajo humano que termina por ser sumamente laborioso para hilar las partes, identificar los vacíos y para digerir la información y darle la estructura que necesitamos para que sea útil. Pues yo creo que ahí está el gran desafío que ustedes van a tener en el futuro, procurar que el esfuerzo sea autosostenible, tener a un equipo también de analistas, ¿no? Para que esté checando de pronto las aberraciones que pudieran aparecer con solamente técnicas como las que están usando, ¿no? Nosotros en algún momento, hace algunos años, también trabajamos con la gente del ITAM, intentamos hacer algo como los que ustedes hacen y tuvimos ahí varios problemas de datos muy extraños que nos aparecían frecuentemente, ¿no? Entonces, qué bueno, la verdad, el tema de que sea gratuita me parece fabuloso, ¿no? A nosotros nos encantaría también que nuestras bases fueran gratuitas y abiertas, ¿no? Yo estuve en el equipo fundador del IFAI y sé de la importancia de la transparencia, de la apertura de datos, pero eso haría, en mi caso, el esfuerzo pues insostenible, ¿no? Un tema que también es un gran desafío en de la presencia criminal es que se trata de un fenómeno altamente dinámico. Entonces, el mapa de hoy va a cambiar, puede cambiar radicalmente en 6 meses. Y es por eso que, pues, tiene que haber como cortes. Obviamente, lo ideal, digamos, sería tener unas bases actualizadas mensual o bimestralmente, pero realmente eso requiere muchísimos recursos. Entonces hay que ir pensando quizás en una actualización anual y si esto recibe más recursos este esfuerzo, yo realmente les imploro, ¿no? que pidan recursos a organismos internacionales que apoyan
a instituciones académicas y que además están muy conscientes de la gravedad del problema que enfrentamos en México sobre violencia armada, que busquen fondos para que este esfuerzo de ustedes, como decía, no sea efímero, sea sostenible, y no solamente sostenible, sino que sea cada vez más ambicioso, cada vez más profundo, cada vez más detallado, y podamos con ella que sea un instrumento muy útil para enfrentar con políticas públicas cada vez más eficaces el gran desafío que enfrentamos en esta materia. Muchas gracias. Felicidades de nuevo. Muchísimas gracias, Eduardo. Y sí, que este sea el inicio de varias colaboraciones y participaciones tuyas con el programa de política de drogas. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, no solamente de los participantes, sino preguntas y dudas que ustedes mismos hicieron en sus participaciones. Voy a tratar más o menos de ser breves y de contarles un poco como el chisme de cómo tomamos las decisiones, cómo llegamos acá por el 2020. Open Society Foundations sacó unos fondos especiales para analizar qué pasaba con la militarización y la violencia durante el COVID. Y fueron como unos fondos COVID que se aprobaron más o menos de urgencia, y con esos fondos nosotros empezamos a ver violencia en el 2020. Y fue justamente por eso, es decir, que ellos estaban interesados en saber qué había pasado con el crimen organizado durante el 2020, qué había pasado con los militares durante el 2020. Entonces empezamos a hacer un web scrapping de noticias solamente del 2020, y ahí nos dimos cuenta que el 2020 fue un año totalmente excepcional para el crimen organizado, porque pues la violencia no se disminuyó, pero fue muy interesante, como dijo Sandra, observar todo este tema de gobernanza no violenta, que fue toda esta entrega de despensas que hubo, que empezó más o menos en junio, julio, ya después disminuyó un poco y después se volvió a implementar a finales del año. Eso nos permitió a nosotros como tener una idea diferente de cómo medir presencia criminal, y tal como Cecilia, Sandra y la verdad creo que todos ustedes lo mencionaron, no podemos enfocarnos solamente en homicidios y no podemos enfocarnos solamente en violencia para saber dónde están los grupos criminales, y de ahí partió la idea de empezar a hacer una tipología un poco más amplia de presencia criminal que tuviera diferentes tipos de presencia. ¿Por qué no 2019? ¿Por qué no 2018? ¿Cuál es nuestra línea base? Y pues el tema es que no tenemos mucha información. Nosotros sacamos una base de datos de presencia criminal con datos del 2018 y 2019, pero solamente si identificabas un grupo estaba presente en un territorio específico, pero no teníamos más identificación, y esta base pues es mucho más amplia y más extensa, y pues entonces hace que no tengamos periodos anteriores, y que tal como dice Eduardo, la actualización sea bastante costosa en términos de recursos humanos, porque el web scrapping nunca es suficiente y las máquinas no son lo suficientemente inteligentes para determinar tipos de presencia y demás. Una de las preguntas que ustedes hacen, que hicieron también en el público, es si tenemos la información solamente a nivel estado. Y me acuerdo que esta discusión la tuvimos a profundidad con Alex y con Darina, de, ok, yo soy la primera en que quiero tener información a nivel colonia, entonces dijimos, tratemos de sacar lo más desagregado del mundo, y bueno, pues si fue complicado sacarlo a nivel estado, pues era muchísimo más complicado sacarlo a nivel de municipio, porque no teníamos información para todos los municipios, y cuando tratábamos de buscar si nos hacía falta un municipio, encontrábamos una cantidad de cosas que no teníamos específicamente para ese municipio. Entonces, más o menos la decisión de sacar a nivel estado fue una decisión de, ya estamos en el 2022, ya tenemos que sacar esta base de datos porque queremos sacar una base de datos más o menos actualizada, y si tratamos de sacarla municipal nos vamos a demorar mucho más tiempo haciéndola, saquémosla de una vez. Lo que sí es verdad es que la base de datos tiene, como ustedes mencionaron, los links a las noticias de donde proviene la información, y en esos links muchas veces aparece el municipio específico de donde nosotros sacamos esa información. Específicamente con Darina es estudiante de octavo semestre de la licenciatura en políticas públicas y está haciendo su tesina sobre gobernanza criminal no violenta. Nos empezamos a preguntar cómo un grupo puede repartir despensas, por ejemplo, en un municipio en el cual está en conflicto con otro grupo. Es decir, cómo puede llegar con una camioneta llena de despensas y que el otro grupo no sabotee este esfuerzo de ganar base social.
Y ahí fue cuando le dije, Dari, nos tenemos que ir a nivel municipal. Tenemos que saber si estos tipos de presencia pasan en el mismo municipio o en diferentes municipios para tratar de determinar este tipo de gobernanza y tratar de explicarlo de una mejor manera. Entonces, justamente eso es lo que ella está haciendo en su tesina. Dari no habla ahorita porque le da vergüenza hablar en público. Espero que esta vergüenza se te pase a lo largo de tu carrera profesional. Pero sí, mejor dicho, yo concuerdo con ustedes de que muchos de esos análisis sí se tienen que hacer a nivel más desagregado que el Estado. Otra pregunta, y aquí le voy a dar la palabra a Alejandro Pocorova, es cómo determinamos las alianzas y los rivales y cómo determinamos la tipología para cada uno de los grupos. En el chat nos decían, podemos hablar de cárteles, y esto es una gran discusión que siempre hemos tenido las personas que estudiamos crimen organizado, o cuando hablamos de sicarios, cuando hablamos de brazos armados, y pues tomamos una decisión que tal vez no es la mejor, pero decir, vamos a hacer lo que dicen las notas y no le vamos a meter nosotros más análisis. Pero Alex, te cedo la palabra para que expliques un poco cómo hicimos esta tipología y ya pues volvemos. Claro, respecto a las clasificaciones de rivalidades y alianzas, lo que hicimos fue, bueno, en la lectura de las notas, en algunas ocasiones sí mencionaba explícitamente que tenían alianzas diferentes organizaciones, como por ejemplo podría ser el Cárteles Unidos, que menciona que tienen vínculos para poder enfrentar a otro grupo. En otras notas se mencionaba que mantenían una alianza para proteger o vigilar algún territorio, o para comercializar, traficar o algún tipo de sustancia o tráfico de personas. Es decir, en algunas otras notas mencionaba explícita o explícitamente esta alianza, y lo mismo con rivalidades, no solamente cuando se enfrentaban los grupos, sino cuando llegaban a confrontarse, ya fuera porque se encontraban en el mismo territorio. Ahora, respecto a la tipología, como mencionaba la doctora Tuesta, pues nos basamos, y creo que no fue lo mejor tal vez, pero nos basamos en lo que mencionaba la nota respecto al grupo, y fue una decisión de cómo definir a los brazos armados de los sicarios, cuando podría ser tal vez pasarse por lo mismo. Sin embargo, nos basamos en lo que dijera la nota. En algunas notas sí decía explícitamente que eran un grupo de sicarios, y en otras notas los identificaban como brazos armados, otras solamente como incisiones, y en las pocas como grandes organizaciones del crimen organizado. Gracias, Alex. Sí, si ustedes miran en el dashboard, justamente pusimos esa nota diciendo como la tipología es la tipología que establece la noticia. Y creo que esto es información relevante también porque es justamente lo que comentaba Romain de cuál es este lenguaje que utiliza la prensa, que en últimas termina siendo el mismo lenguaje que utiliza la sociedad y el gobierno, ¿no? Y no necesariamente es el mejor, y no necesariamente es como nosotros lo deberíamos llamar, pero pues ya esto nos da como un punto de partida para decir, así lo determina la prensa. Si yo hago una investigación más a fondo, sería diferente, ¿no? Aquí ya va como una idea de paper que sería interesante explorar con esta base de datos. Otra de los comentarios que recibimos tiene que ver con la técnica de web scraping, y aquí también hago énfasis en lo que mencionaba Eduardo, de que sí necesitamos recursos humanos más allá de que Python nos arroje una base de datos de noticias, y lo entendemos totalmente. Mejor dicho, el web scraping lo saca uno en una semana y después te demoras un año revisando todas las noticias, si sí, si no, y entiendo, y eso lo hace muy poco sostenible. Y aquí me gustaría darle la palabra a Oscar, que pues yo creo que es más experto que nosotros en sacar bases de datos de fuentes abiertas, para que nos ayudes, Oscar, un poco a dar soluciones de cómo poder hacer esto más eficiente, o qué pudiéramos hacer, o cómo pudiéramos colaborar entre diferentes instituciones para hacer esos esfuerzos sostenibles a lo largo del tiempo. Después sigo contigo, Romain, perdón, sé que tienes la mano levantada. Oscar. Claro. Pues mira, sí, el web scraping es una técnica que prácticamente lo que se dedica es a estar leyendo información que se está publicando en Internet, ¿no? Dicho de una peor manera, a robar la información que se está publicando en Internet, ¿no? Porque no todos los medios de comunicación o todos estos fuentes de información abierta tienen esta interfaz de programación que nos permite descargar de una forma estructurada los archivos. Una interfaz de programación, una puertecita. Por ejemplo, Twitter. Twitter sí te dice, oye, no hagas web scraping de mi página, conéctate directo a mis servidores y descarga la información.
¿no? Y la información ya viene estructurada. Entonces, ¿cuál es el problema del web scraping? El problema del web scraping, y nos pasa mucho, sobre todo en el monitoreo de medios, es que de repente el periódico, el blog cambia su estructura y entonces tu programita que aprendió dónde tenía que leer cada una de las noticias, pues deja de funcionar, ¿no? Te llega normalmente una notificación que te dice, oye, corrígeme, pero es muy fácil de hacerlo. Como dices, se puede hacer un web scraping muy rápido para empezar a descargar información. El problema es, ¿qué hacemos con ello, no? En este caso, lo que sí estamos haciendo en varios centros públicos de investigación, Centro Geo lo está haciendo, es a través del procesamiento de lenguaje natural poder automatizar estos procesos, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto que tenemos de misoginia, en pocas palabras, lo que nosotros hicimos es tener un conjunto de textos misóginos y no misóginos, que la gente lo etiqueta manualmente, lee el texto, decide si es misógino o no, incluso puede dar alguna explicación, ¿no? Y a partir de ahí, generamos un modelo que después automáticamente se encarga de leer estas noticias, de leer los textos y determinar si es misógino o no es misógino, ¿no? Lo mismo podemos hacer para extraer entidades geográficas dentro de una noticia, armas, por ejemplo, o drogas, ¿no? Dependiendo de una bolsa de palabras, de un modelo que sepa cómo se le pueden decir a diferentes tipos de drogas, en un diccionario, y entonces poder automatizar esos procesos. Simplemente que es un proceso muy lento, ¿no? Quiero decir, primero bajas toda tu información, después un grupo de expertos y seres humanos tiene que hacer este etiquetado para que después tú lo puedas modelar, y ese modelo va a tener un porcentaje de acierto normalmente entre el 85 y el 95%, ¿no? Es decir, sí se te van a colar noticias, pero ahora los algoritmos lo que te pueden decir, a ver, es de estas 10 millones de notas que acabo de etiquetar, estoy seguro de estas 9.980.000, ya ni las veas. Ve estas 20.000 que sí tengo un poco de duda, ¿no? Y entonces eso libera un poco la carga de necesitar recursos humanos para estar leyendo todas las noticias, ¿no? Vamos para allá. La inteligencia artificial ha avanzado muchísimo en ese sentido, en poder tener modelos de procesamiento de lenguaje natural para poder hacerlo de forma automática, pero hay que ser muy cuidadosos, ¿no? No podíamos nosotros, por ejemplo, ahorita hacer un modelo con un conjunto de notas, procesar todas y decir, aquí está la base de datos, porque es una base de datos que queremos que se utilice, que sea pública, que sea lo más abierta posible. Entonces, aquí sí hubo la necesidad de que se revisara por todas las personas, pero ese proceso se puede ir automatizando a lo largo del tiempo y es lo que esperamos lograr para que estas bases de datos que se puedan generar a través de web scraping se puedan generar muy rápido y con mucha veracidad. Gracias, Oscar. Nosotros también lo esperamos. Estoy segura que Eduardo también lo espera. Romay, te quiero dar la palabra y quiero hacerte una pregunta adicional porque mencionaste este tema de trabajo de campo que tú realizas. Creo que esta pregunta es muy interesante también para Alex, que se quiere ir a hacer trabajo de campo a Tamaulipas y no lo dejo. Háblanos un poco de qué es hacer trabajo de campo con este tema de crimen organizado. Nosotros trabajamos desde nuestras oficinas con datos ya existentes y qué retos esto genere, cómo pudiéramos nosotros como complementar esta base de datos con el trabajo de campo, y es un trabajo de campo bastante complejo, difícil y no sé, cuéntanos un poco tu experiencia como para saberla mejor, yo creo. Adelante. Gracias, Laura. Pues realmente, o sea, para no extenderme mucho en digamos, en lo mío, sobre todo creo que el trabajo de campo hoy en día es precisamente lo que nos permite romper ideas generales, ¿no? Nos permite romper narrativas muy aceptadas sobre la violencia en México y permite entrar a escalas que no tienen por qué ser ni siquiera generalizables, exportables, comparables, sino que realmente te tiene que dar, creo, una idea de qué está pasando en un lugar dicho a lo largo de muchos años. Y a lo largo de muchos años porque para bien en general, y creo que es la herramienta que le da mayor seguridad al trabajo de campo, sobre todo académico, si lo comparamos con otros ritmos de trabajo de campo, es el tiempo que vas a dedicar a estar ahí, a ganar confianza de la gente, a ganar accesos, a sentirte bien haciendo el trabajo de campo, y eso sí creo que maximiza dentro de lo posible, que es imposible reducir obviamente a cero el riesgo del trabajo de campo en estos temas, desgraciadamente,
pero el tiempo dedicado, el tiempo que te da la academia para hacer trabajo de campo, sí creo que es fundamental en maximizar la seguridad de las y los investigadores, ¿no? Que se me hace una herramienta que por falta de fondos también muchas veces pues se va limitando, ¿no? El tiempo que te ofrecen para hacer este tipo de trabajos no necesariamente es lo ideal, y creo que es un argumento muy fuerte para defenderlo y para defender este tipo de fondos también. Sin tiempo haces las cosas más rápido, con más superficialidad muchas veces, pero también creo que te expones a más riesgo por ir rápido, justamente. Entrar, salir, buscar información rápida, hacer preguntas más arriesgadas, cuando realmente el tiempo pues deja que venga hacia ti la información y no vayas a hacer un trabajo que puede ser interpretado como que estás buscando cosas que no hay que ir a buscar, ¿no? Creo que esa parte es realmente importante. Y de nuevo el diálogo entre el campo y el trabajo quanti, o diferentes métodos quali, de hecho, creo que es todavía gran parte del reto, a pesar de que en la academia siempre decimos que es importante y lo hacemos y queremos hacer trabajo interdisciplinario y mezclar equipos y tal, por cuestiones que obviamente comparto y entiendo perfectamente. No siempre es fácil, pero creo que hay que seguir persiguiendo el reto. Ese es un reto importante, ¿no? Y para pasar a la pregunta que tenía para ustedes, y es realmente una pregunta quizás muy ingenua, de nuevo por mi falta absoluta de competencia técnica en estos casos, pero me surgía la pregunta después del comentario de Eduardo sobre todo lo que no es criminal, en el sentido de organizaciones criminales, en la perpetuación de violencia en México, ¿no? Un tema que aquí todos conocemos y que se me hace muy importante es justamente cómo podemos combinar, y sé que además en el CIDE tienen justamente los trabajos anteriores, ¿no? De otros temas, de otras bases de datos. Podríamos combinar en territorios dados, por ejemplo, datos de violencia perpetrada por fuerzas públicas a lo largo, o en 2020 en este caso, o a lo largo del tiempo, ir a buscar participación de otros actores públicos, seguramente la participación o el involucramiento de autoridades municipales o estatales en casos de violencia que son denunciados, no quizás en vivo, pero tiempo después. A lo que voy es cómo podemos justamente afinar esta idea de que la violencia está únicamente vinculada con organizaciones criminales y entrar al grano de estas relaciones político-criminales o político-violentas, que son muy difíciles de ir a buscar por obvias razones, pero que pueden ser interesantes de poner quizás, y de nuevo, soy cero técnico, perdón, pero poner en un mismo mapa, ¿no? Ver dónde y en qué regiones se revelan estas colusiones o estas colaboraciones, y para poner esta atención mayor ahí, a pesar de que obviamente podemos imaginar, ¿no? En ciertas regiones donde es el caso, seguramente Michoacán sea muy paradigmático en estas cuestiones, pero creo que sería una gran tarea en este caso, y de ahí, de la mano, pensar justamente dónde podríamos enfocar ciertos trabajos de campo que podrían ir a investigar ciertas preguntas reveladas o puestas en mayor luz por su trabajo de mapeo y su trabajo quanti, y decir, pues vamos a mandar a 3 investigadoras en estos 3 lugares de la República porque algo está pasando y no sabemos cómo interpretarlo, ¿no? O sea, buscar estos cruces, ¿no? Nada, muchas gracias. Gracias, Romay. Voy a poner en hold tu pregunta porque quisiera discutirle es justo lo que estás diciendo cuando le dé la palabra a Sandra, de dónde termina el crimen organizado y dónde empieza el Estado, y cómo nosotros podemos como mapear estas interacciones de qué es violencia estatal, qué es violencia criminal, etc. Pero antes quiero darle la palabra a Cecilia, que tiene un comentario, y además, Cecilia, quisiera pedirte que nos hables un poquito de la base que ustedes sacaron en el 2015, y si piensas que esta base que nosotros estamos sacando ahorita puede dialogar con la base que tienen ustedes, y cómo pudiéramos como juntar esfuerzos para poder hacer este esfuerzo un poco más continuo y mejorarlo. Adelante. Claro,
Pues sí, justamente la base que nosotros sacamos, que pueden consultar en mexicocrimemaps.org, y ahorita comparto el link. Justamente también lo que busca hacer es este rastreo, ¿no?, de la presencia criminal, y como ya han mencionado, es muy difícil encontrar fuentes que sean sistemáticas, ¿no? Nosotros, digamos, en ese primer esfuerzo lo que quisimos hacer fue encontrar fuentes que hablaran no solo, o sea, de todo el país durante un periodo extenso, y esa primera entrega termina justamente en 2015, pero también tenemos otras entregas planeadas que llegan más años y a nivel municipal. Y justo, o sea, lo que pensamos es que hay mucho espacio de diálogo. Coincido plenamente contigo, Laura, en lo que dices, que muchas veces los académicos nos queremos guardar la información por el miedo a que no se lleven la idea, pero me parece que, y como mencionaba al inicio, este no es solamente un ejercicio intelectual, ¿no? O sea, saber dónde se genera la violencia, dónde hay presencia criminal no violenta, no es algo que nos interesa sin duda desde una perspectiva académica, pero que es una pregunta de relevancia de política pública crucial, y en ese sentido me parece que hay mucho espacio para sumar esfuerzos. Entonces, podemos pensar, digamos, en un workshop, una especie de taller para poner a dialogar los dos esfuerzos y cómo los hemos estado construyendo. Yo en realidad lo que quería era aprovechar que soy panelista para hacer una pregunta también al equipo, y seguramente querrán abrir las preguntas a las que tienen en el chat, pero quisiera preguntarles qué es lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, ¿no? O sea, porque su base de datos lo que nos muestra es que 1 de cada 3 grupos, ¿no? O sea, básicamente la tercera parte está en la Ciudad de México, y quisiera saber si el equipo ha pensado algunas hipótesis de por qué estamos viendo, digamos, esa presencia, digamos, tan alta en la Ciudad de México, un lugar donde tendemos no a hablar necesariamente, ¿no?, de crimen, y cuando hablamos de trabajo de campo tendemos a pensar en otras partes del país, ¿no? Tendemos a pensar en Guerrero, en Michoacán, en Sinaloa, pero no en la Ciudad de México. Entonces quisiera saber este resultado, 1, si les sorprendió al equipo, y 2, o sea, como qué hipótesis tienen respecto a esa presencia que encuentran. Gracias. Gracias, Cecilia. Sí, Ciudad de México es súper interesante, y creo que se vuelve aún más interesante cuando nosotros diversificamos los tipos de presencia, porque cuando nos enfocamos solamente en homicidios, en enfrentamientos entre grupos, Ciudad de México pierde relevancia. Pero cuando metemos otras actividades delictivas, incluyendo extorsión, secuestros, etcétera, hay grupos muy pequeños que aparecen en la Ciudad de México. Además, creo que tenemos que tener en cuenta que esta base de datos es del 2020, y justamente fue en el 2020 cuando fue el atentado al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y no sé si ustedes recuerdan en las noticias, pero entonces empezaron a decir, el cártel Jalisco Nueva Generación estaba aliado con estos grupos de Ciudad de México para hacer el atentado, y el atentado hizo como que salieran a la luz muchísimas alianzas y rivalidades que no hubieran salido a la luz si hubiéramos identificado algún otro año. Entonces, lo interesante, y tal vez Eduardo nos pueda hablar más de este tema, justo porque estuvieron haciendo este panel con el Colegio de México sobre grupos delincuenciales en Ciudad de México, pero lo interesante es que está lleno de grupos muy pequeños que muchas veces reciben financiación y tienen alianzas de grupos muchos más grandes que no necesariamente están presentes. Entonces, no es que Ciudad de México sea este gran paraíso donde nada pasa porque la violencia está concentrada en Michoacán y Guerrero, sino que yo, como lo veo, es como si fuera un títere que está manejado por grandes organizaciones que utilizan a grupos pequeños para poder hacer sus actividades allá. No tengo mucho tiempo, quisiera darle la palabra a Sandra. Sandra, una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención, y ya lo mencioné, es que esta gobernanza criminal no violenta fue muy evidente en el 2020 por todas las despensas que se distribuyeron, ¿no? Y salió esto muchísimo a la luz. Después nos dimos cuenta que los grupos recurrentemente dan ayudas a la población, y pues obviamente queremos expandir, como ver esta violencia criminal no violenta en otros años. Y creo que todos los años serían distintos. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos el 2022, tenemos elecciones, y podemos observar gobernanza no violenta a través como de ayudas que se prestan durante las elecciones, que puede ser muy diferente a lo que nosotros observamos en el 2020. Entonces, juntándolo con la pregunta que hacía Romain de cuál es la división entre las diferentes violencias, y si podemos realmente dividir las diferentes violencias, cómo pudiéramos ver esta interacción de los grupos criminales con el Estado en un año donde tenemos elecciones, y cómo esto sería diferente a lo que nosotros observamos en el 2020.
Gracias, Laura. Digo, a estas alturas a mí ya se me acumularon muchas cosas que quiero decir de todas las cosas tan interesantes que han estado diciendo, pero déjame ir en orden, quieres, y llego a tu pregunta. Simplemente como de reacción a lo de la tipología, Alejandro, muchas gracias por la respuesta y la explicación. Creo que es útil a lo mejor hacer énfasis, porque de pronto no queda tan evidente de esto, es como lo dicen en las notas, y alertar a los usuarios de pues que habría que o sea, creo que eso va de la mano con la pregunta que le hacías a Oman, Laura, o sea, de cómo adentrarte en el trabajo cualitativo para poder conocer a esos grupos y entonces poder pensar en esas categorías a lo mejor como con un fundamento, ¿no? Como más profundo conceptual, que entiendo, o sea, la base de datos pues la rebasa, ¿no? O sea, como pero que creo que a lo mejor eso como puede ir de la mano conforme te vas adentrando a los estados, entender a los distintos grupos que están disponibles, las tipologías que podemos estar pensando, y al mismo tiempo creo que pues hay que pensar en que, lo sabemos que un mismo grupo se puede tener distinta función, ¿no? O encajar en una categoría diferente de la tipología según esa territorialidad, justo porque tiene otra posicionalidad, ¿no? Entonces creo que es ahí donde entra este trabajo de campo más profundo en los casos de conocer esos grupos, como decía, ¿no? De conocer las actividades que hacen, cómo se posicionan estas rivalidades para poder pensar en las categorías, cómo cambian y cuáles son esas categorías en primer lugar. Segundo, quería comentar el asunto del web scrapping, y esto yo lo he platicado mucho con Eduardo antes, cuando estuvimos, ¿no? Pensando en el diplomado de análisis de la violencia y las metodologías para construir bases de datos. Yo que también he hecho bases de datos a partir de periódico y que poco a poco he ido evolucionando en cómo construir esas bases de datos, yo empecé como leyendo el periódico todos los días, ¿no? O sea, fue como, o sea, no sé cuántos años leí, pero no sé cuántos periódicos al día, ¿no? Y era como, y categorizas, ¿no? Estás categorizando notas y notas y notas hasta que ya todo, ¿no? Las cosas dejan de tener sentido y te repasas todos los periódicos locales y nacionales. Y creo que es importante saber que o sea, y creo que ese es el mismo proceso que ustedes han pasado, Laura. O sea, ustedes no llegaron al web scrapping de la nada, ¿no? O sea, han llegado a esta etapa de poder hacer web scrapping tras haber conocido y entendido los periódicos. Eso es como, o sea, y creo que yo hoy me puedo dar la oportunidad también de hacer más de esas técnicas de web scrapping, pero porque ya conozco a los periódicos, ¿no? O sea, como porque hay un trabajo detrás que hemos estado haciendo, como decía Cecilia también al principio, de ir de la mano también con los periodistas, ¿no? Y eso también regresa a la pregunta del trabajo de campo, de la importancia de conocer a los periódicos y su evolución. Ustedes, Laura, han hecho un trabajo bien importante desde 2014, 2015, de profundizar en qué te decían los periódicos cuando ustedes tienen acceso a esta base de datos, de ahondarse, meterse a los periódicos. Entonces, hoy esa técnica de web scrapping en la que se centra esa base de datos, pues no surge de la nada, o sea, es Oscar con esta enorme expertise, pero también con un equipo que se ha profundizado en entender los periódicos, ¿no? Entonces, creo que sí es importante decirle al público que de la importancia de que no es un web scrapper haciendo una base de datos, es un web scrapper con científicos sociales, ¿no? O sea, como creces, esto es otra parte importante de decir, de cómo poco a poco podemos explotar mejor esas técnicas sin sacrificar tanto y aún haciendo una lectura manual de muchas de esas, o sea, de prácticamente todas las notas para estar seguros de dónde estamos. Y ya dejando eso, entonces yo diría, que sí, en esto nos permite ver cómo confluyen las distintas violencias, ¿no? Quiero enfatizar cómo se valora, Laura, que en ese trabajo que hicieron Sam y tú, donde además pueden tener la lista de todos los lugares en donde se dieron y están por municipio. Ahí sí sabemos, ¿no? Están por municipio en donde, para creo que el 95% de los casos, que pueden hacer el zoom in a los municipios. Y eso es bien valioso, como para hacer esa base de datos como más, ¿no? Para poder conocer esa base de datos con mayor detalle. Yo siempre he sido, o sea, a mí me causaba un poco de molestia que de momento en el 2020 dijéramos,
estas cosas lo están haciendo los grupos del crimen organizado, cuando en realidad fue un proceso evolutivo que había ya señales en el camino que nos decían que eso estaba pasando, ¿no? O sea, cuando asesinar a candidatos, asesinar, ¿no?, a políticos, el trabajo de extorsión, o sea, la gobernanza criminal abarca distintas dimensiones. Entonces, deberíamos estar estudiando esto de la mano con todas estas otras dimensiones que están en curso y que probablemente nos predicen en dónde íbamos a encontrar este uso no violento, ¿no?, de estas estrategias del crimen organizado. Sin duda van de la mano con muchas otras cosas que está haciendo el Estado. Eso no lo podemos negar en lo absoluto, pero creo que hay aún ciertos elementos del crimen organizado o de sus acciones que podemos de alguna manera aislar la forma en que están operando, ¿no? O sea, hay ciertas señales de algunos de esos eventos que ustedes mismos lo están haciendo en su base de datos, de poder ver que sí hay un carácter de los grupos criminales, y no podemos, obviamente, tenemos que ser limitados sobre qué tanto podemos extrapolar para decir el Estado no está presente, ¿no? O sea, eso creo que eso no sería el argumento que haríamos. Pero sí estar muy consciente de en dónde, según ciertas condiciones, podríamos estar más preocupados porque el Estado sea parte de ello, ¿no? Entonces, creo que la invitación es más bien a conceptualicemos y operacionalicemos con más cuidado para que entonces podamos imaginar en dónde el Estado o la sociedad confluyen en esos procesos. Vale, Sandra, muchísimas gracias. Creo que es cierto, tenemos que complementar esta información con otras bases de datos, con trabajo cualitativo y trabajo de campo, justamente para entender mejor qué está pasando y tener un mejor análisis. No nos queda mucho tiempo, le quiero dar la palabra a Eduardo, y además, Eduardo, quisiera saber cómo pudiéramos colaborar para hacer este esfuerzo sostenible, dadas las circunstancias y los recursos humanos que esto genera, y bueno, pues eso, ¿no? Ver cómo podemos producir mejores bases de datos con respecto a este tema. Te doy la palabra, adelante. Estás en mute, perdón. Gracias, Laura, y encantado de que platiquemos lo de la base de datos. Quería reaccionar un poco a tu comentario sobre el hallazgo de la Ciudad de México, en donde hay pues muchísimas organizaciones criminales y pues los niveles de violencia en la ciudad han bajado considerablemente en los últimos 2 años, ¿no? Mira, yo creo que ahí quizás tenga que ver justamente con el tipo de fuentes que están ustedes consultando y donde es posible que haya un sesgo importante de plataformas que le dan, digamos, una atención preferente a la Ciudad de México, ¿no? Y también es posible que ustedes estén clasificando pandillas con alguna actividad violenta o criminal como organizaciones criminales, ¿no? Porque pues, por cierto, las pandillas en México, gracias a el trabajo que han hecho los gobiernos de izquierda en el país, donde han construido masivamente universidades públicas y otros centros de educación media superior, la verdad es que nos ha salvado en la Ciudad de México de tener estas pandillas tan violentas, tan amenazantes como hay en el norte del país o incluso en el Estado de México, ¿no? O sea, habría ahí que acercar la lupa y ver qué sucedió, ¿no? Hay mucha presencia. Podrían ser también organizaciones que no se dedican a delitos necesariamente violentos, ¿no? Que no se hagan un trabajo de extorsión silenciosa, que por alguna razón no desencadene ataques. En fin, podría ahí ver algunas explicaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro mapa tenemos a Puebla, me parece, como la entidad con más presencia criminal. Apuntamos que muchas son pandillas que tienen solo presencia en algunas colonias de municipios de Puebla y creo que nos salen como 85. Entonces, en fin, son cosas que tienen que irse ajustando y puliendo con el tiempo, pero pues está interesante el hallazgo. Habría en principio que entrarle a la información como con cierta inocencia
intelectual y tratar de, sin prejuicios, analizar qué fue lo que encontraron y tratar de interpretarlo. Y ya después empezar a ver si hubo sesgos, etcétera, ¿no? En fin, pues solo quería comentar eso. De nuevo, gracias y encantado de que entremos en un diálogo con ustedes para compartir experiencias y apoyarnos mutuamente. Con mucho gusto, Laura. Gracias. Claro que sí, Eduardo. Nos quedamos sin tiempo, contestamos algunas de las preguntas que nos hicieron en el chat aquí en vivo y las que no alcanzamos las contestamos por escrito para que revisen el chat porque ya las respuestas están ahí. No me queda más que agradecerles por estar acá. La verdad creo que nos pudiéramos quedar todo el día hablando de criminalidad en México y no terminaríamos el tema. Invito a todos a que usen esta base de datos. Tenemos muchísimas más bases de datos en la página de internet del programa de política de drogas. Visítenlas, mándenos correos. Si no saben cómo hacer algo, escríbanos, que lo que nosotros queremos es que usen estos datos y no pensar que todos nuestros esfuerzos fueron en vano. Entonces, entre más los usen, pues muchísimo mejor para nosotros. Gracias a todos los participantes por acompañarnos, a nuestros panelistas, muchísimas gracias por todos sus comentarios y pues ojalá esta discusión continúe con cada uno de ustedes para explotar al máximo esta información. Bueno, pues no me queda más que despedirme, agradecerles y desearles un lindo día. Saludos, muchas gracias.